Viernes 26 de noviembre de 2021. Un día cualquiera, una jornada más en el incesante ciclo de noticias, escándalos y titulares pasajeros. Nadie sospechaba lo que estaba por suceder. Ni los medios de comunicación, ni los periodistas, ni siquiera la audiencia, anestesiada por la rutina del horror diario. Pero lo que estaba por ocurrir, lo que en cuestión de horas reventaría las pantallas y sacudiría la conciencia de un país entero, no era un crimen común. No era una de esas tragedias que se olvidan con el siguiente escándalo. Fue un golpe seco, brutal, un eco de monstruosidad que rebotó en cada rincón de Argentina y más allá de sus fronteras. Un niño, un pequeño de apenas 5 años, había sido asesinado, pero no de cualquier manera. No por el accionar de un extraño, no por la mano de un desconocido al acecho. No, su verdugo tenía su sangre. Su asesina le había dado la vida. Y no estaba sola. Su madre y la pareja de esta, dos mujeres que deberían haber sido su refugio, su protección, se convirtieron en su peor pesadilla. Un infierno que se extendió durante meses, en el que cada golpe, cada tortura, cada día de agonía lo arrastraba más y más hacia un final inevitable. Pero la historia de Lucio Dupuy no es solo una crónica de horror. Es la historia de la indiferencia, de las advertencias ignoradas, de un sistema que miró para otro lado, mientras él, un niño que solo quería ser amado, sufría en silencio. Hoy abrimos este expediente maldito, esta página oscura de la historia criminal argentina. Y te advierto, lo que estás a punto de escuchar no es para los débiles, porque esta no es solo la historia de un asesinato. Es la historia de la perversión, del sadismo y de la injusticia. ¿Te animas a conocer la verdad? Lucio Abel Dupuy Espósito llegó al mundo el 5 de julio de 2016 en La Pampa, Argentina. Un niño que, como cualquier otro, merecía amor, seguridad y un hogar donde crecer con felicidad. Pero desde su primer año de vida, su destino comenzó a torcerse en una espiral de decisiones desafortunadas, burocracia insensible y finalmente, la brutalidad más despiadada. Sus padres, Magdalena Espósito Valenti y Cristian Dupuy, se separaron cuando él apenas tenía 1 año. La separación trajo consigo la disputa sobre quién se haría cargo de Lucio. Una batalla en la que, sin saberlo, su vida quedó pendiendo de un hilo. Magdalena, con tan solo 20 años, iniciaba una nueva relación con Abigail Páez, una joven de 24. Mientras su vida amorosa tomaba otro rumbo, su interés en la crianza de su hijo era errático y distante. En lugar de asumir la responsabilidad de cuidar a Lucio, decidió delegarla. Fue así como el pequeño terminó bajo el resguardo de su tío paterno, quien asumió la tarea de criar al niño con la mejor intención, brindándole estabilidad en la medida de lo posible. Mientras tanto, Magdalena y su pareja emprendían viajes improvisados recorriendo el país de manera económica, sin preocuparse demasiado por el bienestar del hijo que habían dejado atrás. Por su parte, el padre de Lucio, Cristian Dupuy, enfrentaba una difícil situación. Obligado por su trabajo a residir en otra ciudad, dependía de su familia para el cuidado de su hijo. Los abuelos y los tíos de Lucio hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían, ofreciéndole un hogar en un contexto de dificultades económicas, pero con afecto y protección. Sin embargo, con el paso del tiempo, Magdalena comenzó a exigir la custodia de su hijo. No porque quisiera recuperar el tiempo perdido, no porque sintiera el peso de la maternidad sobre sus hombros, sino como una cuestión de control. Inicialmente sus intentos fueron rechazados, pues no tenía los medios ni la estabilidad para garantizar el bienestar del niño. A pesar de ello, insistió, presionó y llegó al punto de acudir con la policía a las visitas, acusando falsamente a los tíos de maltratar al pequeño. El desgaste, la imposibilidad de mantener a Lucio por más tiempo y la presión constante hicieron que los tíos cedieran, no porque quisieran, sino porque el sistema los empujó a hacerlo. Ya tenían un hijo propio y las cargas eran demasiado pesadas. Así, en 2020, en medio de una pandemia que paralizaba al mundo y dificultaba cualquier evaluación rigurosa de su idoneidad como madre, la custodia de Lucio fue transferida oficialmente a Magdalena Espósito Valenti. Fue en ese momento cuando el infierno se desató sobre la vida de este niño.
Atrás quedaron los días de refugio en casa de sus tíos. Ahora estaba bajo el mismo techo que su madre y su pareja. Dos mujeres que no tardarían en convertir su existencia en un calvario indescriptible. Tras haber obtenido la custodia total de Lucio, su madre y su pareja lo sumergieron en un infierno del que nunca podría escapar. No fue un cambio repentino ni un evento aislado de violencia. Fue un proceso sistemático, una rutina de terror y sufrimiento que se instaló en su vida cotidiana, robándole la niñez, la alegría y finalmente la vida. El último año de su existencia no fue el de un niño común. No hubo juegos, no hubo abrazos de consuelo, no hubo noches tranquilas en las que pudiera dormir sintiéndose seguro. Cada día que pasaba era una nueva sentencia de dolor. Cada amanecer significaba enfrentarse a nuevas agresiones, a un maltrato cada vez más despiadado. Y lo peor de todo, nadie hizo nada para salvarlo. Los vecinos lo sabían, lo veían, lo escuchaban. No era un llanto infantil común, no eran rabietas caprichosas. Eran gritos de un niño aterrorizado, de un pequeño que estaba pidiendo ayuda sin saber cómo hacerlo. Pero, ¿de qué servía? Aunque las denuncias existieron, aunque hubo llamados a las autoridades, todo terminó en la nada. El 25 de agosto de 2021, los vecinos decidieron actuar desesperados por la situación que presenciaban a diario. Llamaron a la policía, intentaron alertar sobre lo que estaba ocurriendo en ese hogar maldito, pero la burocracia, la indiferencia, los errores administrativos con la dirección, todo se convirtió en excusas para no actuar. Lucio siguió atrapado, invisible para el sistema, pero a plena vista de todos. Y las señales no solo estaban en los gritos. En apenas unos meses, entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, Lucio ingresó 5 veces a distintos centros médicos. Cada una de esas visitas era un grito desesperado que nadie quiso escuchar. Fracturas en la muñeca, traumatismos en los dedos, un corte en la barbilla. Su cuerpo era una prueba viviente de su sufrimiento. Pero ni los médicos, ni los trabajadores sociales, ni las autoridades que supuestamente velaban por la infancia vieron lo que estaba frente a sus ojos. Mientras tanto, su padre, Cristian Dupuy, y su abuelo, Ramón Dupuy, no dejaban de pelear. Denunciaron, pidieron ayuda, rogaron por la vida de Lucio. Pero no solo era el maltrato lo que los atormentaba. También sentían la profunda injusticia de haber perdido la custodia de un niño al que siempre protegieron, mientras que su madre, quien lo había abandonado por meses, había conseguido el derecho de quedarse con él sin el menor esfuerzo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo se permitió que un niño fuese entregado a personas que lo despreciaban? Pero el sistema no escuchó. Una vez más el caso fue archivado en algún escritorio, tratado como una pelea más entre adultos sin que nadie entendiera que en el centro de todo había un niño que sufría. Lucio estaba completamente solo. No tenía a dónde escapar. No tenía una mano amiga a la que aferrarse. Sus agresoras lo habían convertido en un prisionero dentro de su propia casa. No era un niño para ellas, era una carga. Un objeto que castigaban por existir. Y entonces la violencia cruzó la última barrera. Según las investigaciones pertinentes, luego del asesinato, el menor había sido agredido por ambas mujeres en varias ocasiones, con agresiones que incluyen rastros de mordeduras, quemaduras de cigarros e incluso de haber sido abusado sexualmente, ya que en la vivienda donde residía junto a su madre se hallaron diferentes tipos de juguetes sexuales con el ADN del menor y de ambas mujeres. La noche del 26 de noviembre de 2021, las cámaras de seguridad captaron a Abigail Páez caminando por la calle con el niño en brazos. A simple vista, podría parecer dormido, pero no lo estaba. Lo llevaba con una indiferencia escalofriante, como si fuera un objeto sin valor, como si dentro de su cabeza ya todo estuviera resuelto. No había desesperación genuina en su rostro, no había angustia. Solo una escena que intentaba fingir como parte de su coartada. Pero la verdad no tardó en salir a la luz. Cuando los médicos lo revisaron, el horror quedó al descubierto. Lucio no murió de un solo golpe, no fue un accidente. Su cuerpo era un mapa del sufrimiento, una prueba de que lo que había vivido era una tortura constante. Hemorragias internas, traumatismos, fracturas, signos de violencia extrema.
Todo indicaba que aquella noche, como tantas otras, había sido golpeado sin piedad. Pero esta vez, su cuerpecito ya no resistió. No era una simple historia de maltrato infantil. Esto fue una ejecución. No hubo un solo instante de piedad en la forma en la que le quitaron la vida. No hubo humanidad. No hubo remordimiento. Y sin embargo, la pregunta que retumba en la mente de todos sigue sin respuesta. ¿Cómo fue posible? ¿Cuántas señales más necesitaban? ¿Cuántas veces más debía un niño gritar en silencio antes de que alguien decidiera salvarlo? Las expresiones de odio y desprecio hacia Lucio no solo se manifestaban en el maltrato físico, sino también en las redes sociales, donde Abigail Páez, la pareja de su madre, dejaba ver una actitud de total rechazo hacia la maternidad y la crianza infantil. En su cuenta personal de Twitter compartía mensajes donde expresaba abiertamente su desinterés por los niños, dejando en claro que no tenía la más mínima intención de cuidar a Lucio ni de brindarle amor. Uno de sus mensajes decía: no tengan hijos si realmente no los desean o no lo planean como una gran meta o lo más importante en sus vidas. No traigan pibes al mundo para sufrir. Pero no solo manifestaba rechazo, sino también abandono. En otro mensaje publicado celebraba el hecho de librarse del niño por una noche. Estamos contentas porque hoy Lucio se va a dormir a lo de mi vieja y nos vamos a descontrolar. Estos mensajes eran una clara muestra del poco interés que tenía en la vida del niño. No era alguien a quien veían con afecto, sino como una carga de la que deseaban deshacerse. La insensibilidad se extendía más allá de las palabras escritas. En videos publicados en TikTok, algunos usuarios notaron el llanto de un niño de fondo, un llanto que intentaban ocultar subiendo el volumen de la música. Lucio lloraba, sufría y en lugar de consolarlo, lo callaban. Las investigaciones posteriores también revelaron conversaciones privadas entre Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, donde ambas se referían al niño con absoluto desprecio. No era solo violencia física, era una deshumanización constante. En los mensajes intercambiados entre ellas, lo insultaban y lo ridiculizaban. Pero si es todo pelotudo este pibe. Pero lo más perturbador es que tenían un sistema bien armado para encubrir las agresiones. Sabían que la violencia dejaba marcas y ya tenían preparado el relato que debía contar el niño si alguien le preguntaba. Cualquier cosa, Lucio se cayó del árbol y se golpeó la cara, ¿ok? Ya sabe él que tiene que decir eso. Lo obligaban a mentir, a encubrirlas, a hacer que su propio sufrimiento pasara desapercibido. Y así llegó la noche del 26 de noviembre de 2021. Ese día, Abigail Páez ingresó a su vivienda en la calle Allen Kardec 2385. Unas horas después, a las 21:26, salió a la calle con el niño en brazos gritando por ayuda. Pero algo en su actitud no encajaba. No era el comportamiento de alguien en estado de desesperación genuina, sino el de alguien que intentaba construir un relato. Nos asaltaron, entraron a la casa y lo golpearon. Uno de los vecinos que presenció la escena le hizo una pregunta clave. ¿Cómo fue que lo encontraste? La respuesta de Páez dejó a todos en shock. Sin que nadie se lo preguntara directamente, aseguró que lo había encontrado golpeado y abusado. Pero, ¿cómo podía saberlo con tanta certeza en tan pocos minutos? Se delató en el acto. Solo alguien involucrado en los hechos podía hacer tal afirmación sin que se hubiera realizado un examen médico. Mientras los vecinos intentaban reanimarlo, el pequeño cuerpo de Lucio convulsionaba. Su cuerpecito luchaba, intentaba aferrarse a la vida, pero ya era demasiado tarde. Varias llamadas de emergencia fueron realizadas en esos momentos. Entre los presentes había incluso una autoridad, alguien que podía intervenir de inmediato. Pero no hizo nada, solo observó. Finalmente Lucio fue trasladado de urgencia al hospital. A las 21:45 el médico Juan Carlos Toulouse certificó su fallecimiento. Su vida terminaba en ese momento, pero la indignación de un país entero apenas comenzaba. Tras la confirmación de la muerte de Lucio, la verdad comenzó a salir a la luz en toda su brutalidad. El informe médico fue devastador.
El doctor que examinó su cuerpo detalló las causas exactas de su fallecimiento, dejando en evidencia la violencia extrema a la que fue sometido. Lucio murió a causa de una hemorragia interna y politraumatismos producidos por golpes brutales, pero la lista de lesiones era mucho más extensa y aterradora. Los estudios forenses revelaron fracturas en el cráneo, 2 costillas rotas, quemaduras, mordeduras, signos de abuso e incluso la marca de la suela de un zapato en su pequeño cuerpo. Lo más estremecedor fue que esa marca coincidía con el calzado de una de sus agresoras. Lucio no solo fue golpeado, fue pisoteado. Pero la peor parte de esta historia es que el sufrimiento de Lucio no comenzó el día de su muerte. Su cuerpo llevaba meses gritando lo que nadie quiso escuchar. Como ya se había mencionado, el niño había sido llevado a centros médicos en al menos 5 ocasiones entre diciembre de 2020 y marzo de 2021. Cada una de esas visitas debió haber sido una oportunidad para salvarlo, pero en cada una se perdió la posibilidad de evitar el desenlace final. Las fechas y diagnósticos reflejan el horror de su día a día. 15 de diciembre de 2020. Fue atendido en el Hospital Evita por traumatismos en el brazo. 18 de diciembre de 2020. Volvió al Hospital Molas, donde los médicos le diagnosticaron una fractura en la muñeca. 22 de enero de 2021. Fue examinado en la posta del barrio Río Atuel por un nuevo traumatismo en el brazo. 1 de febrero de 2021. Regresó al Hospital Evita, esta vez con traumatismos en distintas partes del cuerpo. 23 de marzo de 2021. En el Hospital Evita le diagnosticaron mallet finger, una deformidad en el dedo causada por un fuerte impacto. 5 visitas al hospital en apenas 3 meses. 5 oportunidades para que alguien alzara la voz, para que alguien hiciera las preguntas correctas. 5 oportunidades desperdiciadas. Lucio estaba atrapado en una espiral de violencia y cada golpe, cada fractura, cada quemadura era una señal de alerta. Pero nadie lo rescató. Nadie hizo lo suficiente para salvarlo. Cuando finalmente su cuerpo quedó sin vida, la verdad se hizo insoportable. No había más excusas, no había más silencios que pudieran ocultar lo evidente. Lucio Dupuy fue asesinado tras meses de abuso sistemático, ignorado por un sistema que falló en cada paso. El 9 de noviembre de 2022, el caso de Lucio Dupuy dejó de ser solo un símbolo de horror e impunidad para convertirse en un punto de inflexión en la lucha contra el maltrato infantil en Argentina. Ese día se aprobó la ley Lucio, una normativa diseñada para evitar que otro niño o adolescente pase por el mismo calvario que él. La ley fue presentada ante la Cámara de Diputados y obtuvo un apoyo unánime, con 228 votos a favor, dejando en claro que nadie podía permanecer indiferente ante la tragedia de Lucio. Su muerte fue el resultado de un sistema fallido, de una red de protección infantil que no funcionó cuando más se la necesitaba. La ley Lucio busca corregir esos errores creando mecanismos que permitan detectar y prevenir casos de abuso infantil antes de que sea demasiado tarde. Esta normativa establece que todas las personas, pero especialmente aquellos que trabajan en instituciones educativas, sanitarias y de seguridad, deben ser capacitados para identificar signos de violencia, abuso o negligencia en menores de edad. Busca evitar que niños como Lucio sufran en silencio rodeados de adultos que no saben o no quieren reconocer las señales de peligro. Con esta ley se pretende que la sociedad entera se convierta en un sistema de alerta, en una red que proteja a los más vulnerables. Que las advertencias no sean ignoradas, que los médicos y docentes sepan qué hacer cuando detectan un posible caso de abuso y que la justicia actúe con rapidez para evitar tragedias evitables. Pero la pregunta sigue siendo inevitable. ¿Por qué tuvo que morir Lucio para que esto sucediera? ¿Cuántos otros niños sufrieron antes sin que se hiciera nada? La ley Lucio es un avance, un paso necesario, pero no es suficiente si la sociedad no cambia, si el sistema sigue dejando escapar a niños que necesitan ser salvados. Luego de esta sanción, las audiencias del caso de Lucio Dupuy fueron el escenario en el que se expusieron con una crudeza absoluta las negligencias, la brutalidad y las omisiones que permitieron que su asesinato ocurriera.
Entre el 10 y el 29 de noviembre de 2022, un grupo de 9 personas compuesto por jueces, fiscales, la defensa y los representantes legales de Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez llevaron a cabo 19 audiencias para determinar la verdad detrás de la tragedia. Durante estas sesiones, más de 100 personas brindaron su testimonio, muchos de ellos con relatos que estremecieron a los presentes. Aunque las audiencias no fueron públicas, la información clave salió a la luz revelando los detalles más oscuros del caso y las estrategias de defensa de las acusadas. Desde el primer momento, la Fiscalía dejó en claro que el asesinato de Lucio no podía juzgarse únicamente como un homicidio. Era un crimen de una magnitud mayor, un acto de violencia sistemática que debía ser reconocido legalmente en toda su extensión. Por ello, se pidió que a los cargos de homicidio se sumaran maltrato crónico y agresiones físicas y sexuales. Sin embargo, las acusadas se negaron a declarar. No pronunciaron una sola palabra para intentar justificar sus actos. En su lugar, sus representantes legales intentaron desviar la responsabilidad asegurando que Lucio ya tenía registro de ser agredido por la familia paterna. Una declaración que no solo carecía de pruebas, sino que fue completamente desmentida por los testimonios de familiares y testigos. El momento más estremecedor llegó cuando los vecinos y testigos directos contaron lo que vivieron en los meses anteriores al asesinato. Una vecina relató cómo escuchaba a Lucio llorar y suplicar que no lo lastimen, pero que a pesar de las denuncias, nadie intervino a tiempo. Uno de los testimonios clave fue el de Pablo Omar González, un familiar de una vecina de Lucio, quien realizó una de las llamadas de emergencia el 25 de agosto de 2021. En los audios presentados en la audiencia, se escucha claramente a González dar la dirección: Kardec 2386, Departamento 2. En 2 ocasiones repitió esta información, pero la policía alegó que la dirección era incorrecta. El problema no era solo la supuesta confusión con la dirección. González describió con exactitud la fachada de la vivienda y otros detalles del lugar. Las autoridades sí llegaron, pero no hicieron nada. Se limitaron a gritar desde la calle sin siquiera verificar si el niño estaba bien. Indignado por la indiferencia policial, González publicó un mensaje en su cuenta de Facebook denunciando lo ocurrido. Señor Daniel Guinchinau, déjeme presentarme. Mi nombre es Pablo Omar González. Yo fui quien se comunicó con el 101 aquella noche del 25 de agosto. Solicité un móvil y le describí la fachada del inmueble. Un paredón blanco con portón de chapa. E indiqué, es en el departamento 2. En el 1 vive mi hermana, que es quien escuchó todo. Pasó mucho tiempo hasta que mi hermana me dijo, ahí llegaron y están gritando. Señora, nos llamó el hermano de su vecina, dice que estaban golpeando a un niño. Gritaban desde la calle. No le dieron mayor importancia y ni siquiera se dignaron a constatar cómo estaba el niño en ese momento. En su publicación acusó directamente a las fuerzas de seguridad de encubrir su negligencia, justificando su inacción con la excusa de un error en la dirección. No se escude cobardemente detrás de un pasaron mal la dirección. El tema es que el efectivo que se presentó no actuó como debería de haber actuado. Hágase cargo de su puesto y capacite a los oficiales y agentes para que puedan tratar con la sensibilidad, seriedad y respeto por el uniforme que visten. Y si le queda grande el saco, adelante con sus vacaciones permanentes. El testimonio de González y la exposición de la llamada confirmaron que la policía tuvo la oportunidad de intervenir, pero decidió ignorar el pedido de auxilio. A medida que avanzaban las audiencias, las contradicciones, las pruebas irrefutables y los testimonios desgarradores dejaron en claro la magnitud del horror que vivió Lucio Dupuy. Desde el principio, las versiones de Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez quedaron llenas de contradicciones. Según los médicos, cada vez que las acusadas intentaban explicar lo ocurrido, cambiaban los detalles de la historia. Uno de los momentos más impactantes fue la declaración del doctor Juan Carlos Toulouse, quien tras examinar el cuerpo de Lucio, quedó marcado por el nivel de brutalidad que había presenciado. Con casi 30 años de profesión, el médico aseguró que jamás había visto algo similar. Sus palabras fueron contundentes. En mis casi 30 años de profesión, nunca vi algo así. No era solo un caso de maltrato infantil. Era un crimen fuera de todo límite imaginable.
una muestra del sadismo absoluto al que fue sometido Lucio. Las condiciones en las que vivía el niño también quedaron expuestas durante el juicio. En la quinta audiencia, 5 testigos se presentaron a declarar. Uno de ellos, una mujer que conocía de cerca la situación del menor, describió su vida como inhumana, y su comparación es extrema a todos los presentes. Vivía peor que un perro. Ese testimonio fue un golpe brutal de la realidad. Lucio no solo era maltratado básicamente, sino que vivía en condiciones miserables, privadas de cualquier tipo de afecto o cuidado. Pero lo que vino después fue aún más desgarrador. En la sexta audiencia, la especialista Lorena Rollero presentó una serie de dibujos realizados por Lucio en la escuela de Santa Rosa. Eran dibujos que gritaban lo que su voz no podía decir. Lucio dibujaba personas sin piernas, representando su incapacidad para escapar del infierno en el que vivía, también sin ojos, como si quisiera borrar lo que había visto o negarse a ver la realidad que lo rodeaba. Según Rollero, estos dibujos eran una manifestación clara del abuso, la violencia y la soledad en la que vivía el niño. En cada trazo, en cada figura, se plasmaba el horror que soportaba día tras día. Pero no solo los dibujos revelaban el sufrimiento de Lucio. Durante la audiencia también se presentaron audios y mensajes de las agresoras, en los cuales intentaban justificar los golpes y planear coartadas para engañar a los demás. Durante las audiencias, cada nueva revelación agregaba un nivel más de horror e indignación al caso de Lucio Dupuy. Cada detalle que salió a la luz demostraba que no fue un arrebato de violencia, sino una tortura constante y deliberada. Uno de los momentos clave del juicio fue cuando se conoció la ubicación de Magdalena Espósito Valenti al momento del fallecimiento de su hijo. No estaba con él. Se encontraba en el Hotel Mercure, lejos de su hijo, mientras éste agonizaba. Esto llevó a que se interrogara a personas que trabajaban en el hotel, buscando información sobre su comportamiento, su actitud, su reacción al enterarse de lo ocurrido. Espósito Valenti no estaba presente cuando su hijo sufrió el ataque final, pero su ausencia no la hacía menos culpable. Otro aspecto que quedó al descubierto fue la insistencia de la madre en recuperar la custodia de Lucio. Espósito Valenti mintió acerca de su capacidad económica para mantener a su hijo con el único propósito de evadir la ley. Decía tener el dinero suficiente para criarlo, pero su interés no se basaba en el bienestar del niño, sino en su propio capricho y en mantener una apariencia frente al sistema. La pregunta que muchos se hacían era ¿por qué la familia paterna cedió la custodia si sospechaban del peligro que corría Lucio? El 9º día de audiencia, la abuela, Silvia Gómez, declaró que la madre pidió dinero a los abuelos a cambio de permitirles hablar con el niño por teléfono. Lucio ya estaba en su poder y hasta sus llamadas eran un negocio para ella. Silvia Gómez también recordó la última vez que pudo ver a su nieto. Fue en agosto de 2021. Espósito Valenti le contó una versión manipulada de los hechos, minimizando cualquier señal de maltrato, pero no pudo impedir que Lucio volviera con su madre. La jueza Ana Clara Pérez Ballester falló a favor de la madre, ignorando todas las pruebas que demostraban que Lucio estaba mejor con su familia paterna. Si la jueza no se hubiera posicionado en contra nuestra, Lucio estaría vivo. Pero lo más aberrante de todo llegó al 10º día de audiencia. Una responsable del Ministerio Público Fiscal presentó los análisis realizados sobre los juguetes sexuales encontrados en la vivienda. Estos análisis confirmaron lo impensable. Contenían rastros de ADN de Lucio, de su madre y de Abigail Páez. El juicio ya no solo demostró que Lucio había sido golpeado hasta la muerte, sino que había sido víctima de abuso sistemático. En el 11º día se llegó a la conclusión de que no eran simplemente personas violentas, sino que presentaban rasgos de perversidad, una total falta de empatía y un profundo rechazo hacia Lucio. Se determinó que consideraron al niño un obstáculo en su relación. Lucio no era un hijo, ni siquiera un ser humano para ellas. Era un problema que debían castigar una y otra vez. El abuelo de Lucio también dio su opinión sobre el desprecio que tenían las agresoras hacia su nieto. Aseguró que le tenían odio por ser el único varón.
Cada nueva declaración confirmaba lo mismo. Lucio no murió por accidente ni por un hecho aislado de violencia. Fue asesinado por personas que lo despreciaban, que lo veían como algo que no debía existir y que planearon su tortura con una crueldad inhumana. Las audiencias continuaron exponiendo cada vez más detalles escalofriantes sobre el caso de Lucio Dupuy. Cada testimonio, cada prueba, cada declaración dejaba al descubierto la magnitud de la tragedia. Lo que al principio fue visto como un caso de maltrato extremo, se convertía en la radiografía de un infierno sostenido en el tiempo, donde cada adulto que tuvo la oportunidad de salvar a Lucio falló. En la 12ª audiencia se cuestionó a los tíos del menor y a su maestra. Se buscó comprender cómo era el comportamiento de Lucio antes de que su madre recuperara la custodia y cómo era su relación con quienes lo rodeaban. La maestra brindó detalles sobre su conducta en la escuela, haciendo énfasis en sus dibujos, en su aislamiento y en la angustia que muchas veces expresaba de forma indirecta. A los tíos se les preguntó sobre su vínculo con Lucio antes de la pandemia, cuando aún vivía con ellos y no estaba en poder de su madre. Se destacaron los momentos en los que Lucio parecía ser un niño feliz, sin los signos de miedo y sufrimiento que luego se harían evidentes. El 13º día de audiencias fue una prueba de fuego para la familia paterna. Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, brindó un testimonio estremecedor sobre el acoso que sufrió por parte de Abigail Páez en pleno juicio. Sus palabras fueron claras y reflejaban la frialdad con la que accionaban las agresoras. Cuando llegué, una de las asesinas, la novia, me miró a propósito. Se dio el lujo de provocarme. Me sonrió y me guiñó el ojo. Sentí mucha impotencia. Estuve a punto de reaccionar. Las palabras de Ramón revelaron la impunidad con la que actuaron ambas mujeres. No mostraron remordimiento, no había culpa en sus gestos. Para ellas, todo era un juego macabro. El día 14, por primera vez, Abigail Páez rompió el silencio y declaró entre lágrimas lo que, según ella, sucedió el día en que Lucio murió. Su testimonio fue una colección de excusas, una historia manipulada en la que intentaba minimizar su responsabilidad. Se mandó un moco. Le pegué en la cola, no supe qué hice, así que lo llevé a la ducha donde parecía querer comunicar algo. Rápidamente lo saqué y en forma desesperada busqué su ropa para vestirlo. De repente escuché un golpe, volvió y se había caído de la cama. Para el tribunal sus declaraciones no eran más que un intento de disfrazar la brutalidad del crimen. Una forma de justificar lo injustificable. No hubo ningún accidente. No hubo un simple golpe. Hubo meses de tortura, de abuso y de sadismo. Al día siguiente el juzgado permitió que los vecinos hablaran. Ramona y Matías, dos personas que vivían cerca del domicilio de las acusadas, fueron clave para reconstruir los últimos momentos de Lucio. Matías relató la escena con la que se encontró la noche del crimen. Estaba en mi casa y escuché unos gritos. Aparece un chico con un nene al hombro. El testigo vio a una enfermera en el lugar intentando reanimar a Lucio con maniobras de RCP. En un momento el niño logró reaccionar escupiendo un líquido blanco, pero su cuerpo estaba tan dañado que era cuestión de minutos antes de que su organismo colapsara. La madre llegó al lugar y fue ella quien decidió trasladar a Lucio al hospital, pero ya era demasiado tarde. Ese mismo día se llamaron a declarar a 3 enfermeras que habían atendido a Lucio en 2019 y 2020. Los registros médicos confirmaron que ya había recibido atención por heridas cortantes superficiales, traumatismos, otitis y faringitis. A medida que avanzaban las audiencias, se intentaba reconstruir cómo fue el día en que murió Lucio. Se contactó a una mujer que vendió boletos para un concierto, quien aseguró que la madre de Lucio compró entradas ese mismo día. También se entrevistó a un modista que trabajaba con las acusadas, quien reveló que la madre había ido con Lucio en la mañana, pero que más tarde regresó sin él. El día 16 de audiencias finalmente declaró Magdalena Espósito Valenti. Por primera vez, la madre de Lucio decidió hablar. Pero sus palabras no fueron un acto de arrepentimiento ni un intento de justicia. En cambio, culpó al padre del niño. El padre de Lucio nunca pareció tener algún tipo de interés hacia él.
Más que una defensa, su testimonio fue un intento de desviar la atención. Lo que más indignó a quienes la escuchaban fue su frialdad. Mientras todo el país lloraba por Lucio, ella no derramó una sola lágrima. Se justificó diciendo que se había mentalizado para no llorar delante de personas desconocidas. ¿Por qué no lloraba? Esa era la pregunta que todos se hacían. ¿Por qué no mostró el menor rastro de culpa? ¿Cómo podía mantenerse impasible después de todo lo que había salido a la luz? Las audiencias seguían avanzando y con cada testimonio quedaba más claro que Lucio nunca tuvo una oportunidad. Desde que volvió con su madre, su destino ya estaba sellado. El dolor, la violencia y el abuso fueron su única compañía. El sistema falló en cada paso, las advertencias fueron ignoradas y la justicia llegó demasiado tarde. Pero las audiencias aún no terminaban. Todavía quedaban pruebas por presentar, verdades por descubrir y preguntas que nadie quería responder. A medida que el juicio llegaba a su etapa final, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas recolectó más información sobre las negligencias cometidas por las instituciones responsables de la protección de Lucio. Se abrió un sumario sobre salud y educación en un intento por esclarecer cómo fue posible que el niño asistiera a varios centros médicos sin que se tomaran medidas para protegerlo. Sin embargo, el sumario sobre educación se dejó en silencio hasta que finalizara el juicio. A pesar de ello, las investigaciones confirmaron que Lucio fue maltratado durante meses antes de su asesinato. Cada visita médica fue una oportunidad desperdiciada, una alarma ignorada. Con el caso prácticamente resuelto, la Fiscalía emitió su dictamen final. No había margen para la duda. Las agresoras debían recibir la pena máxima. Se pidió cadena perpetua bajo la calificación de homicidio agravado por múltiples factores: por el vínculo con la víctima, por la participación de 2 o más personas en el crimen, por tratarse de un menor de edad, por abuso sexual con acceso carnal. Era una de las condenas más duras que podían dictarse y no había posibilidad de reducción de la pena. El nivel de brutalidad con el que actuaron, el desprecio hacia la vida de Lucio y la tortura sistemática que sufrió dejaron en claro que la sociedad jamás podría permitir que volvieran a caminar libres. Finalmente, el Tribunal de Audiencia de La Pampa emitió su veredicto. Se dictaminó que Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez eran culpables de los crímenes más atroces contra un niño indefenso. Los cargos quedaron establecidos de la siguiente manera. Magdalena Espósito Valenti fue condenada como autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo con la víctima, alevosía y ensañamiento. Abigail Páez fue condenada como autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía, ensañamiento y además se le sumó el delito de abuso sexual con acceso carnal ejecutado con un objeto y cometido contra un menor aprovechando la situación de convivencia preexistente. Con este veredicto se ponía fin al juicio más desgarrador de los últimos años. La sentencia fue inapelable. Prisión perpetua para ambas. No habría posibilidad de libertad condicional. No habría reducción de pena. No habría segundas oportunidades. Pero en medio del fallo judicial hubo una nueva injusticia para la familia paterna. La condena fue perpetua, pero se ignoró por completo el pedido de aplicar tiempo indefinido, lo que cerraba la posibilidad de que las agresoras jamás pudieran solicitar una revisión de su condena. A pesar de esto, el caso de Lucio quedó marcado como un símbolo de lucha, un recordatorio del dolor de la indiferencia, de la ineficiencia del sistema y del costo de ignorar las señales de alerta. El juicio había terminado, pero la herida que dejó en la sociedad argentina jamás se cerraría. Lucio Dupuy no murió en un solo día. Lucio fue muriendo poco a poco, con cada golpe, con cada grito ahogado, con cada noche en la que nadie acudió a salvarlo. Cada advertencia ignorada, cada denuncia archivada, cada vecino que escuchó sus gritos sin que la justicia respondiera, fueron ladrillos en la cárcel invisible donde lo condenaron a vivir hasta el final. Lucio
no pidió venir al mundo. Solo quería un poco de amor, una caricia antes de dormir, alguien que le dijera que todo estaría bien. Pero nunca conoció la ternura de una madre ni el consuelo de un hogar seguro. Él conoció el dolor, el miedo, la desesperación. Se aferró a la esperanza hasta donde pudo. Quizás pensó que, si era un buen niño, si se quedaba callado, si hacía lo que le pedían, algún día dejarían de lastimarlo. Pero eso nunca sucedió. Cuando su pequeño cuerpo ya no resistió más, cuando su alma no encontró más rincones donde esconderse, Lucio se fue. Y lo más cruel de todo es que no murió en la oscuridad. Murió a la vista de todos. Ahora, su nombre se ha convertido en un grito de justicia, en un símbolo de lo que nunca debería volver a pasar. Pero no debería haber sido un símbolo, debería haber sido un niño. Lucio no necesitaba una ley con su nombre. No necesitaba una sentencia ejemplar. No necesitaba que el mundo despertara cuando ya era tarde. Lucio necesitaba ser salvado por un tiempo. Pero nadie llegó y por eso, Lucio nos duele a todos. Gracias por ver hasta acá y suscribirte a nuestro canal. Gracias por tu like. Nos vemos en el próximo video.